Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y os invito a que me acompañéis en este primer repaso que hago de los últimos libros que leí en diciembre de 2024. Es decir, en este primer wrap-up de 2025. Pero por supuesto, antes de eso, dentro cabecera. Bien, en este caso no voy a haceros una introducción muy larga como suelo hacer con otros vídeos porque pocas cosas tengo que explicaros antes de zambullirme en los libros de los que os voy a hablar. Sí es cierto que el primer libro del que os voy a hablar lo empecé en noviembre, pero porque bueno, por temas de profesionales y de lecturas que se me cruzaron y cosas que no puedo sacar en mis vídeos, pues no la acabé hasta diciembre. Eso también me hace que solo os vaya a traer 4 libros, pero bueno, 4 libros que estuvieron bastante bien, que cerraron el año en diciembre y que pues con sus altibajos no se han dado mal. No han sido unas malas lecturas para cerrar el año. Así que nada, sin más dilación, vamos a por el primero de los libros de los que os voy a hablar, que no os lo puedo enseñar en físico, o sea que estará saliendo, sí, no, por este lado la portada, porque lo he devuelto ya que me lo prestaron. Y estoy hablando de un libro que habitualmente no creo que me hubiese llamado mucho la atención, pero por diferentes cosas, pues al final dije, ¿por qué no? Vamos a leerlo a ver qué tal está. Estoy hablando de Algo que sirva como luz de Fernando Navarro. Habréis notado un cortecito después del nombre de Fernando Navarro y es que no recordaba exactamente si era ese el nombre y antes de grabar he dicho tienes que mirarlo antes de ponerte a grabar, pero no lo he mirado y pues he tenido que cortar porque en ese cacho lo he mirado y he tenido que corregirlo. Sí, Algo que sirva como luz es de el periodista Fernando Navarro y nos habla de la historia del grupo de música indie española Super Submarina, que está radicado en Baeza y que bueno, ahora empezaré a hablar un poquito de las razones por las que lo he leído y de lo que me ha parecido el libro. Para empezar, las razones por las que lo leí es que yo, sí que me sonaba, yo no soy un fan de la música indie, todo y que es imposible encerrarse en su cueva con algunos de los grupos y canciones que lo han petado más de este género musical y sí que las conozco, aunque es eso, me suenan o algunas los conozco más, pues porque en Barcelona hay mucho indie y se ven mucho más y se oye mucho más de unos grupos en concretos, pero bueno, que no conocía a Super Submarina más que de nombre, no conocía sus canciones, pero hete aquí que un día, no sé por qué, se me cruzó en televisión una entrevista que les hicieron en un programa La Resistencia de Broncano, que ahora está en televisión española con La Revuelta, y me puse a verlo y me cayó bien el grupo, me cayó bien la anécdota que nos contaban y lo que les había sucedido y por qué no habían llegado a petarlo tantísimo como parecía que lo iban a petar en 2016, si no me equivoco. Esa fue una de las razones para que se me cruzase la idea de leer esta, no voy a decir novela, porque no llega a ser una novela del todo, ya que es un periodista que intenta hacer un repaso de esta historia, pero bueno, pues esta crónica, no sé si llamarlo crónica tampoco, del grupo, esta especie de autobiografía del grupo. Esa es una de las primeras razones, como decía. La siguiente sería que lo estaba petando muchísimo. Y a mí todo libro que lo peta muchísimo me llama la atención, aunque no signifique que él lo vaya a leer. Entre otras cosas porque hay géneros que no me interesan nada, aunque lo peten muchísimo. Pero en este caso, al ser un grupo de música, pues sí que me llama la atención. Me llama la atención aunque no sea un género que a mí me guste. Me he chupado todos los documentales de Netflix sobre música, ya fuera de hip hop, que no me interesa nada, la historia del hip hop o, no sé, historias de Tupac o de Biggie, o, por ejemplo, y de toda la trayectoria sobre el hip hop, ya sea sobre, yo qué sé, grandes productores musicales, como, bueno, no me voy a acordar de los nombres, pero bueno, que quiero decir que aunque yo no escuche esa música, pues a mí lo que más me va es el rock y el heavy metal, porque es así, me interesa y me llama la atención este tipo de cosas. Así que la segunda razón por la que decidí leerme este de Algo que sirva como luz es porque era de música y para saber ese pedazo de éxito que estaba teniendo. Y la tercera razón es por cercanía, pues porque me crucé con él. No creo que me lo hubiese comprado, pero bueno,
como me crucé con él, dije, bueno, pues llevaba unos cuantos libros enlazados que eran de bastante peso, si no recuerdo mal, y dije, pues mira, una lectura un poco ligerita no me vendría mal. Y ahora vamos a lo que nos cuenta Algo que sirva como luz, en 4 pinceladas. Básicamente es la historia de este grupo Super Submarina, de cómo se creó, de los 4 miembros que lo crearon y del aciago momento en el que en 2016, volviendo de un concierto que habían tenido en Valencia o en la zona de Levante, no recuerdo exactamente dónde, tienen un accidente de coche y 2 de ellos salen muy mal parados, el cantante y creo que el batería. El cantante con lesiones cerebrales que le han llevado a una recuperación dolorosísima, y el bajista también ha tenido un montón de... Bajista, perdón, no, batería, si no recuerdo mal, perdonadme, porque, bueno, al no ser un fan acérrimo, no sé exactamente qué instrumento tiene cada uno. Pero bueno, en cualquier caso, volvían a Baeza, que es su centro neurálgico, un pueblo del sur de España que yo conocía, por supuesto, por Antonio Machado y por haber pasado por allí en alguna ocasión de camino a Málaga para ver a familiares míos. Y bueno, y es importante porque es lo que decía, el centro neurálgico de este grupo. A partir de ese momento, creo que era del 14 de agosto de 2016, el libro va saltando al pasado, al presente y un poco al futuro a partir de ese momento y de cómo es la recuperación de este grupo. Eh, Cosas que me gustan. Me gusta mucho cómo relata esos momentos de, ¿cómo decirlo?, angustia cuando tienes a una persona querida en una situación de vida o muerte, esa emotividad, esos familiares que ponen alrededor completamente preocupados, que no saben qué hacer, que no saben a quién encomendarse. No es que me guste, es que quiere decir que la parte emotiva por parte del autor está muy bien captada y está muy bien transmitida en estas páginas, y consigue que cualquier persona que haya tenido una situación cercana o incluso sin haberla tenido, es decir, no tienes por qué haber tenido una persona querida en un accidente, en una situación de vida o muerte, o un familiar, para sentir una cercanía y una emoción por lo que les está sucediendo. Eso me parece muy bien trasladado y consigue empaparte muy bien de esa sensación. También me ha gustado la prosa de Fernando Navarro, de cómo transmite lo que quiere transmitir y de la historia de estos 4 chicos que lo han tenido todo, que han tenido unos valores o unos principios muy apegados a su mundo, a su pueblo, a sus familias, que han sido muy amigos entre ellos y que siguen siendo muy amigos entre ellos, que han tenido muy claro lo que querían y que han intentado sobreponerse a algo como un accidente de coche que les ha dejado mal parados, sobre todo al líder de la banda, al cantante, que si bien es cierto que se ha recuperado, no todavía ha llegado a las condiciones de poder retomar ese liderazgo de esta banda y continuar hacia adelante. Cosas que no me han gustado. Bueno, es muy repetitivo. Es decir, pivota mucho en cada uno de los protagonistas entre su pasado, un momento puntual de su vida que es lo que le hace pertenecer a la banda o lo que le hace su rasgo personal característico, y vuelve una y otra vez a momentos estelares de cada uno de estos personajes o momentos estelares de la banda. Y eso hace que avances 3 pasos, pases 2, avances 3 pasos, retrocedas 2. Y eso lo convierte en un ritmo muy sincopado, que podría funcionar, pero que en el caso de este libro en concreto me parece que está demasiado inflado, y que si le quitasen unas cuantas veces esta estructura, aparte de perder páginas, ganaría, en mi caso, que no soy un fan acérrimo de la banda, interés. La siguiente cosa que, bueno, es una cosa personal, es una cosa subjetiva y que me sobra, es la religiosidad en algunos momentos de algunos de los personajes que pululan alrededor de esta banda y de los heridos en ese accidente, que se encomiendan a la Virgen, que llevan al Papa Francisco no sé qué foto para que la firme y les vaya bien, que un montón de cosas que a mí me sobran porque, bueno, a pesar de haber crecido y haber sido educado en un colegio religioso, pues o quizá precisamente por eso me parece que es superfluo, que no le añade nada a la historia y que se podría, yo qué sé, fusilar con 2 o 3 frases del estilo de muy religiosos, o sea, este personaje era muy religioso y se encomendó. Porque por lo demás a mí sí no me parece una superstición. Y mira, a ver, es algo propio también de Baeza, por ejemplo, o de, bueno,
muchos pueblos del sur de España, en lo que el tema de las procesiones y el tema de las cofradías tiene mucho peso y puedo entenderlo. Porque en cierta manera, no en cierta manera, algunos de los integrantes de la banda aprendieron a tocar el instrumento gracias a la cofradía o gracias a tener contacto con este tipo de procesiones. Pero más allá de eso, a mí, os lo digo, me sobra. Me echa para atrás, me molesta un poquito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, forma parte del libro. Y por lo demás, que bueno, que es una historia en construcción, que si estáis esperando ver una historia de superación, de llegar a un punto en el que, pues como cuando acaban las películas, estas que suelen ser biopics y que te ponen 4 líneas de y pasó 10 años en la cárcel, pero luego salió y consiguió un trabajo y mantener a su familia. Esto aquí no sucede. Aquí estamos con un poco acaba in medias res. Es como que es el preludio a lo que va a suceder en la nueva vida de estos 4 integrantes de una banda que todavía no está del todo preparada para volver. Por lo demás, me parece un libro que está muy bien, entiendo parte de su éxito, también está el fenómeno fan detrás que hace que mucha gente lo haya comprado precisamente porque eran fan de o fans de este grupo, pero bueno, a mí tampoco me parece, pues yo qué sé, el libro del año. Por lo demás, y no me malentendáis, está bien, ya está. Si no eres fan, lo puedes disfrutar. Quitas de en medio un poco esa repetición que se hace un poco pesado hacia el final y quédate con las partes positivas. Si eres fan, pues disfrútalo, te va a gustar. Y por lo demás, bueno, pues me parece bien que hagan una especie de geografía de estos 4 chicos que vivieron y tocaron de cerca un sueño que tenían de pequeños y que por el azar y por esas cosas que suceden de vez en cuando se quedaron a las puertas de una vida muy diferente de la que tienen ahora. Y si este libro les sirve para poder, no sé, relanzarse o poder, yo qué sé, vivir mejor después de lo que les ha pasado, oye, genial, adelante, felicidades. En fin, la siguiente lectura en 3, 2, 1. Y la siguiente lectura, en este caso sí os la puedo enseñar, es este, a ver, que se vea bien, porque además he hablado de esta portada en un podcast anterior, Barry Lyndon de William M. Thackeray, Makepeace Thackeray, ya también lo he mencionado alguna vez, pero que ese nombre, ese apellido medio me encanta, Makepeace, el hacedor de paz. Barry Lyndon. Barry Lyndon, un clásico del siglo XIX, que es un poco una picaresca en primera persona de la historia de Redmond Barry, un irlandés que participó en las guerras del siglo XVIII, 1760, antes de Napoleón, en Europa, y su vida como buscavidas directamente y como, pues, un auténtico te diría pícaro, pero pícaro tiene una connotación que le hace en algunos momentos parecer algo travieso y simpático y agradable. No, la verdad es que es una persona completamente execrable, completamente censurable y un tipo que si no está en la cárcel antes es porque tiene suerte, si no muere antes es porque tiene suerte y si no lo cuelgan de un árbol es porque tiene suerte, a pesar de que lo que nos cuenta él no parece que no tenga que haberle pasado eso y que lo que tiene es muy mala suerte. ¿Por qué? Porque está explicado en primera persona, está escrito en primera persona. Es Redmond Barry quien nos cuenta su propia historia desde pequeño, desde que nace, bueno, desde que él recuerda, pero su familia nos cuenta lo que tiene en la cabeza, que le han contado a él del relato familiar, de quién era su padre, porque su padre murió cuando él era joven y por tanto guarda más lo que le han contado de él, lo que le ha contado su madre o lo que se sabe de él que lo que realmente él recuerda y bueno, nos cuenta a partir de sobre todo los 15, 16 años sus peripecias, cómo tiene que huir y escapar de su pueblo natal en Irlanda, cómo en Dublín acaba enrolado en el ejército para ir a luchar al continente, cómo en el continente acaba desertando y acaba además siendo reclutado o secuestrado por otro ejército porque tenían puesto el ojo en este tipo de desertores y les acaban pillando, cómo de ahí encuentra a su tío, cómo se dedica a viajar por diferentes ciudades de Europa con él, montando timbas,
como, bueno, un montón de peripecias que estoy seguro de que aquellos que hayáis visto la película súper conocida y súper disfrutable de el maestro Stanley Kubrick, de Barry Lyndon, sabréis de lo que estoy hablando, pero lo que más me interesa, aparte de ese retrato que hace de la Europa del siglo XIX y de cómo era en aquel momento y la propia personalidad de Redmond Barry, es cómo está escrito, lo bien que escribe Thackeray, lo que consigue utilizando ese narrador en primera persona, que nos queda bien claro desde el principio que es un narrador poco confiable, que es indulgente con el personaje que nos está presentando porque es el mismo, porque es capaz de justificar lo injustificable e intentar maquillar otras cosas que por lo que nos cuenta más adelante vemos que no encaja y que por tanto tiene una cosa que me parece muy loable en el sentido de que el lector se da cuenta, hay unas ciertas ayudas por medio durante el texto para que esto sea más claro, pero el lector se da cuenta de que lo que te está contando es una cosa y lo que está sucediendo es otra, y quizás se le amplía un poco la mirada más allá de lo que nos cuenta el propio narrador, Redmond Barry. En ese sentido me recuerda mucho, por ejemplo, y salvando todas las distancias, porque hay mucha distancia entre uno y otro, pero me recuerda a Matar a un ruiseñor de Harper Lee, y ahora os diré por qué, y creo que entenderéis el ejemplo que os quiero decir. Y es que en Matar a un ruiseñor de Harper Lee, lo que consigue Harper Lee, por lo que a mí me parece auténticamente alucinante, es que el narrador se pone detrás de la mirada de una niña que no entiende la realidad del todo como la puede entender el lector, y consigue ese narrador que el lector sepa más de lo que le está pasando a la niña que de lo que la niña es capaz de digerir, de interpretar, de traducir de lo que ve. Y eso me parece maravilloso, porque no deja el mundo de la infancia, pero aún así sí que consigue ampliarlo. Bueno, pues en cierta manera Thackeray lo hace también con su Redmond Barry, porque en el caso de Redmond Barry, aunque aquí no tenemos a niños de por medio y que sea su ingenuidad la que nos vele o que vele su mirada en contraposición con la nuestra, sí tenemos a un Taur, a un tipo que se cree que el atrezo que monta alrededor para encandilar a la gente y engañarla, vivir de esos engaños y de la ingenuidad de otras personas, va a colar con el lector. Y no cuela con el lector, aunque él lo intenta y por momentos lo consigue. Pero ahí están las ayudas que os decía antes, que están dentro del texto a través de notas al pie de página del editor de esta historia. Es decir, se ha publicado un libro, pero el editor en un momento dado hace ciertas aseveraciones sobre lo que está diciendo Redmond Barry, y esas aseveraciones van directamente o normalmente en contra de lo que está diciendo Barry, pero que tú ya has empezado a ver que lo que te está contando es no porque no sea verdad lo que te está contando, sino por cómo lo está contando, cómo maquilla la historia, lo que te está contando no es ni loable, ni es noble, ni es tan grandilocuente como él quiere darnos a entender. Ahí tenemos esa ayuda que os digo, primero la nota al pie y luego que en algunos momentos entre corchetes sale ciertos comentarios del propio Redmond Barry que nos dice la edición que lo que está entre corchetes fue lidido en ediciones posteriores, como si lo que está contando fuera, o sea, como si la eliminación de lo que está contando fuera para congraciarse con los cambios políticos que haya desde que publicó esa novela hasta lo que hay ahora. Comentarios a favor de Napoleón o en contra, comentarios sobre una guerra u otra, etcétera, etcétera. Otra cosa que me encanta y que está muy bien para un autor del siglo XIX es que pone el acento en que es un maltratador y es, pues podría decirse directamente un ogro absoluto con la mujer con la que consigue casarse, que es la que le da el apellido, ese Lyndon, y que es el que le da el título nobiliario que expoliará completamente en su afán por vivir de imágenes, o sea, de imágenes, bueno, es de cara a la galería, comprarlo mejor, tenerlo mejor y ser un auténtico vago, un taur y un mentiroso. Y digo que me encanta que muestre ese carácter machista, ese carácter maltratador, ese carácter que él intenta todo el rato soterrar o que intenta esconder, pero que no puede porque la realidad puede con su propio relato. Y es otra de las cosas que me gustan de esta historia, que al final
por más que intente maquillar el asunto, la realidad se impone. Aún así, muchos de los análisis que hace se podrían trasladar al día de hoy tranquilamente con la gente que ocupa posiciones acomodadas y que se cree en cierta manera que son impolutos y que cualquiera de las cosas que ellos hagan estará bien. No, en muchas de las ocasiones simplemente está bien porque ocupan una posición privilegiada. Si no ocupasen esa posición privilegiada, ya estarían castigados o tendría un feedback de lo que han hecho muy diferente del que tienen las otras personas que ocupan un lugar privilegiado. Y eso mismo le pasa a Redmond, a Barry Lyndon, que en muchas ocasiones se piensa que puede salir airoso porque ocupa una situación de poder, pero luego la realidad le echa para atrás. Porque en cierta manera también es un advenedizo en todos lados en los que está, que utiliza el privilegio de la posición que ocupa y el privilegio de ser un hombre en un momento dado, tanto de la historia como de su vida. Una lectura súper recomendable, una lectura que, bueno, a aquellos que no os gusten los clásicos o que el simple hecho de tener la palabra clásico delante os prevenga de su lectura porque habéis tenido malas experiencias, podéis subsanar ese prejuicio leyendo esta novela porque es súper fácil de leer, porque es súper cercana, porque nos cuenta una historia que podría suceder actualmente. Cualquier pícaro, cualquier persona, cualquier vividor, cualquier buscavidas, cualquier tipo sin moral, solo tienes que trasladarlo y ponerle en un contexto, por ejemplo, actual, pero en el fondo es lo mismo. Así que nada, si no sabéis qué clásico leer y os apetece romper, pues no sé, esos prejuicios, si es que los tenéis, Barry Lyndon es una muy buena novela para leer. Y si no habéis visto la peli de Kubrick, os recomiendo que después de leerlo, después os veáis esa película, porque Kubrick capta muy bien, pero maravillosamente bien, el espíritu del libro. El espíritu del libro y de la época en que está escrito y del personaje de Raymond Barney o de Barry Lyndon. Así que nada, esta es una muy buena segunda lectura. La siguiente novela de la que os voy a hablar, que leí en el mes de diciembre, es esta Twist de, a ver si se ve bien, Twist, joder, pavo, vaya luz. A ver, así, Twist de Arcades Cano, que yo no le hubiese hecho mucho caso si no hubiese sido porque me leí la contra, no entera, pero ya sé que siempre digo, y si no lo sabéis porque habéis recabado en este vídeo por primera vez, que no leo contras o no suelo leerlas. Y en este caso, pues mira, me llamó la atención y le eché un vistazo. Así que por eso os la voy a leer, porque fue lo que hizo que dijera, bueno, pues mira, me la voy a leer. Empieza así. La desaparición y el asesinato de Soto y Ceberio marcan el destino de su amigo Diego, quien, obsesionado por un sentimiento de culpa que no puede dejar atrás, logra, al cabo de los años, reabrir el caso. Pero una vez desenterrado el pasado, nada evitará que su propia mezquindad salga a la superficie. Vale, ¿por qué esto me hizo leer esta novela? ¿Por qué también la he disfrutado? ¿Y qué tiene esta novela que me ha gustado y que no me ha gustado? Para empezar, esto que os he leído ahora, este primer párrafo de la contra, por supuesto, me recordó a un caso, al caso de Lasa y Zabala, que fueron dos jóvenes que se sospechaba que pertenecían a la banda terrorista ETA, que desaparecieron y los encontraron años después en un desierto de Alicante, si no recuerdo mal, asesinados por el GAL. Es un caso que dio mucha polémica, mucho movimiento y que yo recuerdo de vivirlo cuando era crío, el crío joven, el que encontraran los cadáveres y que hubiera un juicio en contra de ese grupo antiterrorista de liberación, si no recuerdo mal eran las siglas del GAL, que era terrorismo de Estado, que fue un grupo paramilitar con militares o con policías montado por el gobierno para ir contra terroristas, que me llamó, o sea, que se me quedó mucho en la mente y que además, bueno, pues he visto más tarde a través de un tipo que se llama Francisco Echevarría, si no recuerdo mal el nombre, que es un forense vasco que se ha dedicado toda su vida a temas de, pues, desenterrar huesos en fosas comunes. Fue el que estableció que los huesos que habían encontrado en la finca de las criadillas de José Bretón no pertenecían a animales, sino que eran de sus propios hijos, y gracias a este conocimiento científico y estas pruebas pudieron meter en la cárcel al asesino de los hijos
bueno, de sus propios hijos en un crimen de violencia vicaria súper conocido en España, pues bueno, pues este forense que también actuó en el levantamiento de los cadáveres y en la identificación de los cadáveres de Lasa y Zabala, yo lo he seguido mucho, lo conozco y bueno, pues hay esa conexión. Así que cuando leí esta contra, dije, este es un libro que me interesa leer por el caso de Lasa y Zabala y también por otra cosa, y es que estamos acostumbrados a leer relatos desde la perspectiva de uno de los lados del conflicto que hubo en el País Vasco. Y este, aunque no toma una posición importante a nivel político de lo que aconteció en aquel momento, sí que habla de personajes que están relacionados más con el entorno del grupo terrorista vasco que no la otra parte de la sociedad española que sufrió esta lacra. Y eso me interesa romper un discurso, bueno, romperlo no, o por lo menos ver otras voces. De cualquier manera, me gusta más la idea del impacto que pueda haber tenido en este personaje que es Diego un hecho como la desaparición de amigos suyos que no la parte política. Me recuerda también eso a la historia, a la película de Spike Lee, Summer of Sam, que habla precisamente del impacto que tiene el asesino en serie David Berkowitz, que la peli todavía no sabe que es David Berkowitz, que es el hijo de Sam, en un grupo de gente y sobre todo en un personaje en el Nueva York de 1977, sobre todo en un personaje que se libra por poco de ser tiroteado por este asesino en serie. En ese sentido, me gustan mucho esas novelas o esas historias en las que un hecho que no está directamente relacionado con la trama principal hace que esos personajes tomen unas decisiones diferentes y tengan unas consecuencias diferentes. Y en este caso, es lo que sucede aquí. Tenemos a un tipo que de muy joven, en los primeros años 80, picotea y, bueno, picotea, está alrededor del grupo terrorista, de la banda terrorista ETA, y por azares del destino, no, bueno, azares del destino, porque no sabe conducir, cambia el sitio con uno de los que desaparecerá. Y por tanto, tendría que haber desaparecido él, como un poco como Cliff Barton con Metallica y cuando tuvieron el accidente de autobús que se jugaron la suerte, es una litera, ganó Cliff Barton y en el accidente de autobús que tuvieron el que murió fue Cliff Barton. Bueno, pues un poquito esto, ¿no? Y eso es lo que me interesaba de esta historia y creo que en ese sentido está muy bien llevada porque más allá de la anécdota que pueda tener la novela en sí, que hay mucha tela que cortar, tenemos un tipo, este Diego, que en un principio parece un tipo con muchos principios, pero que va cayéndosele conforme pasa la historia, la máscara que lleva encima, y ves que lo que ha hecho es apropiarse, por un lado, primero de la vida de el tipo que le sustituyó y por el que acabó muerto, es decir, bueno, es que no quiero desvelar nada, pero bueno, acaba apropiándose y además justificando de una manera real que haya hecho eso, y por otro lado, también su historia familiar, que también le compete y que también le lleva a llevar una vida, pues así, no tanto falsa, sino que parece que puede hacer una serie de cosas simplemente porque ha pasado por otras. Es decir, ha pasado por la tortura, ha pasado por la delación, ha pasado por salvar la vida de milagro, y eso parece que le permita ser pues un ser mezquino y completamente desagradable, tomar unas decisiones que le llevan a engañar, a romper promesas, a, bueno, pues un montón de cosas, pero claro, en un momento dado, dentro de la novela, te hace pensar, porque está, bueno, ya os digo, que está muy bien llevada, te hace pensar que no tiene por qué ser tanto el hecho de haber vivido esas experiencias como la parte, pues yo que sé, genética, porque se cruza una historia del padre que también tiene mucho que ver con ser un desgraciado, directamente. Más allá de eso y más allá de las anécdotas, os diré que es un libro que se lee con mucha velocidad, que es muy ameno de leer, que tiene unas 100 o 150 páginas iniciales muy rápidas, muy buenas y muy bien llevadas en cuanto a estructura, porque de nuevo tenemos una estructura que funciona mucho mejor que en algo que sirva como luz, que os decía antes de Super Submarina, es decir, también sucede aquí en clave de ficción, que estamos en un momento dado, volvemos para atrás, avanzamos 3 pasos, volvemos para atrás, avanzamos 3 pasos más, volvemos. Eso también sucede, pero está mucho mejor llevado, o por lo menos funciona mejor, o quizá funciona mejor porque es una ficción. No aburre en ningún momento. Si bien es cierto que las 150 páginas siguientes, una cosa así, es más plano.
es más desarrollar, es como que has quemado las barcas durante esas 150 páginas iniciales y tienes que volver a desarrollar una serie de cosas porque te ha dejado completamente descolocado lo que le ha sucedido al personaje, a su entorno y lo que está pasando. De ahí yo creo que el título de la novela, que es Twist, esos cambios, esos giros, esas vueltas una y otra vez. Y ya el final retoma en las 100 últimas páginas para mí el ritmo que había perdido durante ese altiplano, pero que no lo ha perdido lo suficiente como para querer dejar de leer. No, yo lo he disfrutado mucho esta novela. Entiendo que le hayan dado un premio, creo que es premio de la crítica y premio de Euskadi de literatura. O sea que imaginaos. En fin, una buena novela muy recomendable que creo que ha pasado bastante desapercibida en los circuitos, o más allá del País Vasco, los circuitos de la ficción nacional o a nivel nacional en España, pero que creo que estaría muy bien para cualquiera que quiera ver otra perspectiva, es decir, desde la mentalidad de personas que ocuparon un lugar diferente al que estamos acostumbrados a ver. Eso no quiere decir, de nuevo, que se meta en berenjenales políticos. Dejadme repetirlo porque, de verdad, no tiene mucho más, o sea, no... En ese sentido, no vais a encontrar una posición férrea que apoye unas ideas como las que intentaba, como las de llevar la violencia a la sociedad para conseguir los objetivos. No, no hay ningún apoyo en ese sentido y se centra sobre todo en la figura de ese personaje, ese Diego, y lo que decide, lo que elige, cómo lo vive, etcétera, etcétera. Así que nada, lo que os digo, una novela muy recomendable, Twist de Arcaiz Cano. Bueno, y vamos con la última de las novelas de las que os voy a hablar en este vídeo y la última que leí en diciembre, que es La Furia de Alex Michaelides. Dejadme ver si lo he dicho bien. Sí. Bien, este es un thriller de un autor que parece que lo petó con un libro anterior, pero que yo no sé cuál es. Sí que me sonaba, sí que lo tenía en mi radar, pero me decidí a leerlo porque vi buenas críticas por diferentes vídeos de YouTube, por algunas publicaciones de Instagram y dije, vamos a ver qué tal está o qué salud goza el thriller actual. O por lo menos el thriller actual que tiene mucho éxito, porque se ve que este Alex Michaelides ha tenido mucho éxito y está teniendo mucho éxito con La Furia. La Furia hace referencia a un viento de las islas griegas que, bueno, en realidad ponen esto, pero eso es turco. Me regalaron a una boda a la que fue una amiga que se casó con un amigo turco, uno de estos ojos, que es chulísimo. Lo podría haber traído, os lo podría haber enseñado, pero bueno, lo guardo con mucho cariño. Sí, me gusta mucho ese tipo de piedras. De cualquier manera, os digo 4 pinceladas del argumento de esta historia. Quien nos habla nos cuenta que es muy amigo de una actriz de teatro y de cine que, bueno, lo ha ganado todo, pero se ha retirado desde que tuvo un hijo. Y desde entonces vive retirada Lana Farrar en Londres. Se ha casado una segunda vez con su marido mientras su hijo se ha ido haciendo mayor y tiene un grupo de amigos, entre ellos el narrador de esta historia, otra actriz que sigue ejerciendo en el teatro en Londres y, bueno, pues eso es lo que os digo, su marido y su hijo. Bien, todos van a ir a pasar un fin de Semana Santa, a una isla griega que es privada y que es propiedad de Lana Farrar. Allí sabemos, porque nos lo dicen las primeras hojas, que va a haber, en las primeras páginas, que va a haber un asesinato. Y desde ahí nos plantea la historia no tanto como un who done it, es decir, un libro de hay un asesinato, tenemos un grupo de gente y vamos a averiguar, o el detective Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes, o quien sea típico de estas novelas de who done it, quién fue el asesino. Bueno, Colombo, pero bueno, cualquiera de ellos. ¿Quién fue el que asesinó a el muerto o la muerta? Entonces, está planteado en cierta manera como un whodunit, pero no es exactamente un whodunit. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos aquí un narrador que es también protagonista en esta historia, que es poco confiable. Es un narrador que ya desde el principio vemos, porque nos habla directamente, y es una de las cosas que más me ha gustado, que nos puede engañar, que va a intentar contarnos una historia con una intención detrás. Normalmente los narradores omniscientes, por supuesto que tienen una intención detrás, que será poner el foco en uno u otro personaje, pero que lo saben todo. Él
este narrador nos la cuenta diciendo, oye, no penséis que lo que os estoy contando no es verdad y que me lo tengo que inventar. No, yo he recabado todos los datos de lo que ha sucedido en esto y aunque yo no estuviera presente en ese momento, pues lo sé que ha sucedido. Es decir, se disculpa por una de las cosas que suele suceder con un narrador en primera persona que te cuenta una historia, y es que solo nos puede contar su perspectiva, a no ser que nos diga que sabe que ha pasado otras cosas o que habló posteriormente con tal o pascual. No es un narrador omnisciente, tiene una visión que está sesgada, bueno, también la del narrador omnisciente, pero menos, por su propia percepción y por la realidad que él vive directamente. Y en ese sentido me parecía muy divertido lo que nos iba diciendo, esos exabruptos que iba poniendo de vez en cuando, que nos hablase directamente, y de nuevo tenemos una estructura que también me ha funcionado muy bien y que parece el leitmotiv de este diciembre, y es que la historia no va de manera lineal. Si bien no es tan clara como os decía con los dos libros anteriores, esta estructura que vuelve para atrás para volver a pasar hacia adelante, sino que aquí nos va cambiando el foco y en algún momento nos cuenta el pasado de uno de los personajes para presentárnoslo y después continúa hacia adelante, hacia un momento, un punto dado de la historia que él quiere parar en ese momento porque no nos quiere dar más. No nos quiere dar más información o porque quiere ocultarnos qué ha pasado, qué ha sucedido. Entre otras cosas, lo que nos oculta es quién es el muerto durante mayor parte de la historia, aunque tú ya pienses quién puede ser el muerto desde el principio, aunque tú pienses quién puede ser el asesino desde el principio, va dando vueltas y utiliza este narrador para marearnos. En ese sentido me ha parecido muy divertido porque además la prosa de Michaelides es pues muy amena, es muy fácil de leer y en un suspiro no te has dado cuenta y te has comido 10 páginas. Pero, ¿cuál es el problema que he encontrado en ese sentido? Bueno, que te marea demasiado. ¿Y qué sucede cuando una cosa te marea demasiado? Que dejas de recibir estímulos. Es decir, no sé, me estaba viniendo ahora a la cabeza la atracción esa de feria donde de niño te subías y la cosa era eran unas tacitas y dar vueltas y vueltas. Llega un momento en que no sabes dónde estás y no sabes qué haces y da igual porque no hay más estímulos que entren más que lo que pueda salir si es que vomitas. En el caso de utilizar un narrador de este estilo que te va mareando todo el rato, que te lleva ahora aquí, que te lleva ahora allá, es que al final digas, bueno, pues llévame donde quieras, pero es que no me voy a creer la mitad de lo que me dices. O, bueno, yo ya le veo las orejas al lobo, sé por dónde vas y te voy a ir siguiendo porque me gusta el sonido de tu voz, pero no te acabo de creer del todo y además sé lo que me estás contando, que estás mareando la parrala para lo que sea, es que no quiero spoilear. Y en ese sentido, aunque en ese sentido es lo que hace que no me parezca una novela redonda y que me haya sacado de la novela, porque al final es, bueno, pues es que si me puedes contar lo que te dé la gana, si lo vas a hacer de una manera que, yo qué sé, me puedes decir A para luego decir, no, es que dije A porque quería decir primero B para que luego pensaras que era A y al final A. Bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Dime A directamente o dime B, pero no me estés mareando porque sí, yo te voy a seguir durante ese recorrido mientras sea divertido y me entretengas, pero no le voy a dar ningún peso a lo que me cuentes porque ya me he dado cuenta de tu juego y ya me he dado cuenta de que nada de lo que me digas me lo puedo creer, tienes credibilidad cero. Y eso es lo que me ha sucedido a mí con este libro. Me ha pasado que ha llegado un momento en el que, bueno, pues vale, sigue, que entre la Veneno, que entre Pepe Antonio, que entre quien sea, si es que me da igual quién entre. Me voy a dejar llevar por lo que me quieras decir, pero es que ya lo que me estás contando no me lo creo. No me lo creo. Y es entretenido, ¿eh? Pero no me lo creo. No me creo los comportamientos de algunos personajes, no me creo las decisiones que toman, las molestias que se toman, no me creo un montón de cosas y esa es la pena. Pero, entendedme, no es una pena enorme en el sentido de que no he dejado de leer porque me ha parecido muy entretenido, porque no es muy largo y porque no me ha mareado tanto como para que al final vomitase. Pero me ha dejado al final con un sabor de, vale, sí, bien, está bien, una novela que está, pues bien, entretenida, sí, pero llega un punto en que ese afán por sorprender constantemente ha ido en detrimento de la calidad final de la historia en completo, por completo. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo no la he disfrutado tanto al final, aunque ya os digo, no ha sido una mala lectura, no ha sido la peor lectura del año, ni mucho menos, y ha sido una buena lectura para acabar el año. Pero ya os digo, si así tienen que ser los thrillers, bueno, pues bien,
espero que abran pronto la librería que van a abrir, la biblioteca que van a abrir dentro de poco cerca de mi casa y los cogeré allí en lugar de comprarlos. Porque, ¿qué queréis que os diga? Prefiero un thriller que realmente me enganche y no pretende hacer filigranas con el narrador, pues no sé, para hacer ver que mira, he conseguido hacer unas cajas chinas, unas matrioscas, una historia dentro de una historia dentro de una historia, pues prefiero un narrador que dice, mira, esta es mi matriosca y solo hay una dentro. Y sin más, que no 25 y mira qué virtuoso soy y mira lo que he conseguido. No, lo que has conseguido es que me salga de la historia. Así que nada, prefiero que los thrillers pues les bajen un poquito de esa complicación narrativa y me den un poquito más de, yo qué sé, de chute por adrenalínico. Pero esa es mi opinión, ¿eh? Eso es lo que me pasa a mí con La Furia. Ojo, no es un mal libro, repito, pero no es el mejor thriller que he leído este año pasado, ni de calle, ni de lejos. Tampoco es el peor, ni de calle, ni de lejos. Así que nada. Bueno, y hasta aquí este resumen de lecturas de diciembre. Yo que pensaba que no me iba a extender tanto y que iba a ser un vídeo cortito, me parece, antes de editar, que se me ha ido un poco la parra y que va a ser un vídeo un poco largo. Pero bueno, oye, una buena manera de empezar el año. En fin, bueno, ya he empezado el año con 2 vídeos anteriores, así que no voy a estar diciendo cada vídeo de enero que saque que mira una buena manera de empezar el año. Pero sí que es verdad que es el primer resumen de lecturas que hago este año, así que, y que vengan muchos más. Espero. Así que nada, en fin, no sé si habéis leído estos libros anteriormente, bueno, claro que tiene que ser anteriormente, pero que no sé si los habéis leído ya, si los habéis leído, por supuesto, comentádmelo en comentarios, si os han picado la atención, os ha llamado la atención, os ha picado la curiosidad y os apetece comentarme algo, por supuesto también decídmelo en los comentarios, yo estaré encantado y nada, os deseo pues lo de siempre, que tengáis un felicísimo día y yo os mando un besazo enorme. ¡Mua!